estar. Así que ya está, muy bien. Muy bien, pues arranquemos. Y arranquemos por, a ver, me pongo aquí mi PowerPoint, ya está. Arranquemos por saber quiénes estamos acá. Yo veo las caritas de los de los que tienen su cámara encendida. Gracias por eso, gracias porque es muy distinto estar dando cursos virtuales cuando uno ve las caras que cuando están todos metidos allá detrás. Andrés, qué gusto. Gracias por estar ahí, pero yo quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad también de conocerse un poco mejor entre ustedes. Entonces, vamos a hacer muy rápido porque además vamos a utilizar esta herramienta durante el demo que se llama Menti. Entonces, aquí ya me hice chiquitito. Ahora ustedes pueden ver ahí pueden ver el Menti. Les voy a pedir que tomen sus celulares, sus teléfonos móviles y entren en un navegador en el teléfono móvil a www.menti.com. Menti.com y les va a pedir un código y ustedes pueden ver ahí, aquí al ladito mío, el código que tenemos ahí. Ana, en todo caso, en el chat se los va a escribir por si acaso alguien lo ve muy chiquitito o está mirando o está asistiendo al demo desde un móvil o algo y no lo puede ver. Entonces ahí está, 1813-9560. Bueno, y entonces lo que les voy a pedir apenas logren entrar aquí a Menti desde sus móviles es que escriban su nombre, espacio, espacio, la empresa. Y eso va a permitirle a todos los participantes poder saber quiénes son los que estamos aquí, porque yo tengo una muy buena idea de quiénes nos acompañan hoy, pero para que todos se vayan enterando. Entonces les voy mostrando ya quiénes estamos. Ahí van apareciendo. Mira, qué buen grupo tenemos hoy. ¿Me puedes repetir el código? Porque creo que lo tengo mal. ¿No puedo entrar? Claro que sí. 1813-9560. Y mientras tanto, ahí vamos viendo todas las personas que van entrando. Tanta gente linda que conozco hace mucho tiempo. Me estoy haciendo viejo. Hay unos nombres que veo de toda la vida, que me encanta que estén aquí. Es posible que se vea muy chiquitito por lo que tenemos nombres chiquitos, pero bueno, ahí yo estoy viendo quiénes están llegando. Patricia, Paola, Carla, de Bachoco, bienvenidísima Carla. Víctor Pérez, Lorena, ok. Se ve borrosa, sí, lo sé. Miren, lo que voy a hacer es que para que se vea, para que eso no me pase, voy a compartirles para que puedan ver acá. Ya está, porque ahí estamos con números más chiquititos. Ahí ya se ve mejor, ¿verdad? Ya, mucho mejor. Ahí sí. Mucho mejor. Ya está. Para la mayoría de las cosas que voy a presentar no necesitamos verla en resolución tan alta, pero ya casi iba a buscar los lentes. Ya, sí, ya, no, Patricia, no eras tú, era yo. Ok, Wina, cuánta gente maravillosa. Ok. Muy bien. Entonces, básicamente, esos somos los que estamos aquí, ya los que alcanzaron. Si aquí no lo pusieron, no importará un poco para que todos se dieran cuenta en qué estábamos. Ahora voy a pasar a la siguiente pregunta, y es, ya ustedes se presentaron, ya sabemos quiénes están, y ahora creo que la mayoría sabe quiénes somos nosotros. Somos DUI, pero es que ya, como ya me conocen y ya nos conocen muchos, decidí que vamos a hacerlo esta vez distinto. Y les voy a pedir un favor, y es que la mayoría de ustedes ya nos conocen. Ya saben que generamos comportamientos efectivos para que el trabajo no cueste tanto trabajo, que tenemos unos clientes maravillosos, que estamos en varios países. Pero me gustaría que ustedes definieran a DUI.
Y además me da mucha curiosidad, ¿cómo podrían en una frase ustedes presentarle a DoIT a las demás personas que no nos conocen también? Obviamente, si hay alguien aquí que no nos conozca, no tiene que contestarla, pero me encantaría si pudieran escribir en una frase que ustedes le presentaran a DoIT a sus compañeros de demo que están aquí. Una mini historia en una frase. Vamos a empezar a contar historias. Entonces, la primera historia es sobre DoIT. Ok. Muchas gracias. Qué cosa bonita esta. Era un gran riesgo. ¿Qué tal que empezaran a salir cosas espantosas, no? Pero qué bueno que no. Ok, plan efectivo, socio estratégico. Muchas gracias. Muy estimulante y enfocado a ayudarnos a ser mejores. Gracias. Una garantía. Ah, ya, ya me emocioné. Pues qué bonito, muchas gracias. Creo que esto habló más de lo que yo hubiera podido ponerme a extenderme a decir quiénes somos. Gracias a todos los que nos contaban esa mini historia acá. Y ya está. Y termino con lo último. Como al comienzo de la presentación, pudiera que no hayan visto algunas de las empresas que están acá, me gustaría que los que han sido clientes nuestros pusieran el nombre de su empresa aquí muy rápidamente. Ya les prometo que con eso terminamos y arrancamos con el storytelling, pero para que los demás vean con qué clientes hemos trabajado. Entonces, si pueden los que han sido clientes nuevos poner el nombre de su empresa o de la empresa en la que trabajaban cuando nos contrataron, porque sé que aquí hay algunas personas que nos contrataron en el pasado y que habrán cambiado. Perfecto, estos son clientes maravillosos de muchos años: Prolomer, Cemex, MSA. Rekit, con Rekit estamos haciendo unos proyectos ahorita increíbles. Muchas gracias. Julián, por aquí tenemos una participación en el chat de Aurora Paredes que dice: DoIT es una experiencia de aprendizaje donde te diviertes, aprendes y aplicas en todos los ámbitos de mi vida. Genial, gracias Aurora, gracias Ana. Pues bueno, qué reto, porque entonces ahora tenemos que hacer eso, lograrlo hoy en el demo que estamos haciendo. Perfecto, todos estos clientes maravillosos, UPM, me acuerdo muchísimo de los cursos que yo mismo di en UPM en Argentina. Excelente, muchas gracias. Mattel. Bueno, creo que esto estuvo más divertido que ponerme yo a mostrarle logos de empresas que uno nunca sabe si fueron clientes de verdad hace tiempos o no. Aquí son ustedes mismos los que... Puzzle, genial empresa con la que estamos empezando a trabajar. Hicimos ya un ejercicio increíble de Power Teams. Merck, muy toda la vida. Bueno, genial. Kimberly, uy, Kimberly hemos hecho muchas cosas en muchos años. Punta Cana. Bueno, genial. Gracias por compartir esto. Entonces voy a parar y vuelvo aquí conmigo. Ya está, gracias por este primer ejercicio. Creo que fue una buena introducción para los que no nos conocen, que se den cuenta un poco que los que están y los que nos conocen, gracias por esas palabras maravillosas que me emocionaron muchísimo. Entonces, arranquemos con el tema de storytelling. Ya hablamos un poco qué es storytelling, es contar historias y hay muchas definiciones. Pero para irnos al grano y no darle muchas vueltas, storytelling, como en DoIT lo definimos, es esto: es contar a la habilidad para contar buenas historias bien contadas. Y la meta que yo tengo
es que cuando terminemos el demo del día de hoy, ustedes por lo menos sepan cómo hacer para contar buenas historias. ¿Qué es una buena historia? Una buena historia es una historia que es pertinente y que está bien estructurada. Hoy no vamos a aprender a contarlas bien porque no nos da el tiempo ni la vida, pero en el curso normal ahí les enseñamos a contarlas bien contadas. Esto es el storytelling. Y hay, les decía al comienzo, para los que no habían llegado, los que os decía que hay dos tipos diferentes de storytelling. El storytelling normal, de familia, de amigos, el que hacemos todos los días, y el storytelling de negocios. Y yo quisiera que un par de ustedes me contara cuál creen que es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué hace diferente al storytelling normal del storytelling en el mundo de los negocios? El que quiera hablar simplemente se desmutea y empieza a hablar y ya está, como en familia. Me corchas, pero yo pensaría que al final persiguen el mismo objetivo, Juli. No sé qué puedan ser. Bueno, de pronto uno es más técnico que el otro, obviamente. Yo a mi esposa, si quiero ir a comer a un restaurante, no le voy a hablar del KPI del restaurante, cuánta asistencia, etcétera, etcétera. Pero al final pretendemos lo mismo. Yo quiero conseguir algo, quiero ir a ese restaurante, mientras que mi esposa quiere ir a otro. Y en el negocio quiero que stakeholders promocione, utilice mi marca, etcétera, etcétera. Al final los objetivos yo creo que son los mismos, la forma de llegar tal vez, el lenguaje, puede que la estructura, no sé, corrígenos. Sí, yo concuerdo con Andrés. Ajá. Aunque la audiencia es distinta, creo que debemos de tener como un mismo proceso de cómo poder estructurar la historia que queremos contar justamente para generar emociones, ¿no? Al final del día, si queremos persuadir o queremos informar, Okay. al final una historia bien contada, como bien comentabas ahí, Julián, debe tener como una historia, ¿no? Como lo hace Pixar en sus películas igual. Ok, de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo en que en ambos mundos hay cosas en común. Para que esté bien contada tiene que tener una estructura, tiene que estar bien hecha, no tiene que tener paja, no tiene que irse por las ramas. Pero la gran diferencia entre una y otra, porque lo que es igual es muy parecido, pero la gran diferencia es que en el mundo de los negocios uno cuenta una historia para lograr un objetivo. Cuando estamos en el mundo personal uno cuenta una historia para entretenerse, para pasarla bien, para acercarse a sus amigos, para pasarla bien en el aniversario con su esposa. Pero en el mundo de los negocios uno no cuenta historias para pasarla bien, uno cuenta historias para lograr un objetivo. Y esa es la clave en el mundo de los negocios. Y por eso hay que aprender a contarlas bien para lograr ese objetivo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué historias? ¿Por qué no simplemente nos olvidamos de las historias en el mundo de los negocios y nos vamos directo al objetivo? Porque cuando yo estoy en una reunión o hago una presentación, simplemente podría llegar y mostrar datos y ya está. Y entonces, para contarles por qué historia, les quiero hablar de aquí mi amigo Carlizo. Carlizo el olvidadizo. ¿Ok? Vamos a pensar que él es la persona a la que le vamos a contar una historia. Y estamos hablando del mundo de los negocios. Y entonces yo, para lograr un resultado, ¿qué es un resultado? Yo quiero que Carlizo haga algo. ¿Ok? Que a raíz de la historia que yo le voy a presentar, él haga algo. Y tengo dos alternativas. La primera es mostrarle información y datos, que es lo que la gente en las empresas quiere. Y eso se vale. Y de hecho, se pueden mostrar información y datos de manera muy bien estructurada y funciona y logra resultados. Eso es lo que hacemos en el curso de presentaciones neuropoderosas. Creo que varios de ustedes aquí lo han tomado y saben que tenemos una metodología muy efectiva para lograr el resultado sin necesidad de historias. Pero hemos descubierto que la historia es súper potente y que cuando yo meto esa información y esos datos dentro de una historia, logro que Carlizo, el olvidadizo, haga realmente lo que yo quisiera que hiciera. Yo lo puedo inspirar a que logremos el resultado juntos. ¿Y por qué? Porque acuérdense que es la pregunta que estamos respondiendo. ¿Por qué las historias son tan importantes y por qué son tan efectivas? Y aquí me quiero ir 4.000 años atrás. Espérense que me voy a poner yo grande para yo ver también más grande. Aquí está. 4.000 años atrás. Entonces imagínense que tenemos aquí al viejo anciano cazador listo a hablar con los niños de sus aventuras. ¿Vale? Entonces, nuestro anciano cazador dice, imaginen
Y ustedes imagínense, perdón, a este anciano cazador rodeado de niños, en la noche, frente a un fuego. Esos niños están ansiosos de escuchar la sabiduría del gran cazador. Y el gran cazador lo que les dice es, hay un 25% de probabilidad de encontrar depredadores en el río. Los grandes felinos corren un 50% más rápido que los humanos. Y los árboles duplican la esperanza de vida. ¿No les ha pasado esto en las presentaciones que uno va normalmente? O sea, uno está ansioso de ver algo que sea súper interesante y te presentan 4 datos que pues ya, pues sí. ¿Y qué hago con eso? Si realmente, a ver, imagínense, ¿por qué me estoy yendo 4.000 años atrás? Porque las historias están metidas en nuestros genes como una forma de supervivencia. Si en lugar de presentar datos, que obviamente el cazador en esa época no los presentaba, él hubiera dicho, cuando tenía tu edad, un día tenía hambre y entonces fui al bosque a cazar. Cuando me acerqué al río, vi un león y el león me vio a mí. Por lo que empecé a correr, pero él era más rápido. Y entonces me subí a un árbol y me salvé. Fíjense que estamos hablando de lo mismo mensaje, pero sin todos los datos de que el 50% y la probabilidad de salvar. Aquí pensemos que hay dos tipos de niños. Uno de ellos, el que no pone atención, el que no escucha la historia del sabio cazador, y el otro que sí la escucha. ¿Quién creen que sobrevivió? Bueno, pues obviamente el que escuchó la historia. Y ustedes saben que ese es nuestro antepasado. Porque el que no escuchaba las historias terminaba comido por el león y nunca llegó a tener hijos y nosotros no somos sus descendientes. Esto en pocas palabras, y esto está demostrado con hechos científicos, es que estamos cableados internamente para escuchar historias por tema de supervivencia. Entonces, fíjense lo interesante. Entonces, ¿qué aprendieron los niños con esta historia? Pues bueno, no debo ir cerca del río porque allá hay depredadores, no debo tratar de sobrepasar a un león porque el león corre más rápido que yo y si estoy en peligro, debo subirme a un árbol. Eso es lo que queda de la historia. Lo mismo que habíamos podido decir con datos, lo decimos esta vez a través de una historia y eso es mucho más memorable y es lo que hace que nuestros antepasados hayan sobrevivido. Datos de estudios muestran que las historias son entre 2 y 10 veces más memorables que los hechos y datos solos. O sea, hacían varios estudios, hacían presentaciones, mostraban datos y luego contaban una historia a otro grupo. Y luego miraban la memorabilidad de la presentación. Y encontraron que variaba entre el doble de memoria y 10 veces más memorables. O sea, fíjense por qué las historias son tan importantes. Y cuando uno analiza las charlas de TED Talks, los más famosos, los que son mejores en TED Talk y que tienen muchísimos, los que los han visitado mucho en sus presentaciones, utilizan solamente el 25% de sus charlas divulgando datos y hechos y el 65% contando historias. Yo imagino que se han dado cuenta, pero la próxima vez que vean un TED Talk, fíjense cómo está siempre hilado por una historia. Uy, me salió un error de datos acá. A ver, vamos a destrabarlo. Por favor, ingrese la contraseña. Ver contraseña. Ahí está. Me hacen un favor, me ayudan a recordarla porque necesito ingresarla. GAF3PH8Z. ¿Vale? ¿Ya la tienen? Bien. PH8Z. Okay. GAF3 PH8Z. Mejor si no la anotan, mejor ya. Entonces, ok. Ahí ya la tenemos. Entonces, ¿quién me la dan y yo la anoto, por favor? Pero si alguien la anotó, no se va. GAF3 PH8Z. Está en el chat. Ok, ya, Sí, perfecto. Está en el chat. Bueno, muy bien. Carlizo el olvidadizo, muy bien. Cuando a ustedes les llega una contraseña de este estilo, de un código de un banco y se la aprenden, ¿cuánto tiempo dura en su cerebro esa contraseña o ese código que les ha llegado? 2 segundos. Nada. 2 segundos y luego se las vuelven a preguntar. Sí, me la aprendo. Ya Solo no, me acuerdo ya del no. GA.
Hasta que la Bueno, pero uso y ahí pregúntanos nunca al más. final. Al final les voy a volver a preguntar, pero al final les voy a volver a preguntar, pero ya no se la aprendan, pero ya no se la aprendan, no hagan trampa, ¿eh? Así vamos a dejarla ahí. Pero entonces fíjense algo muy interesante, porque estamos hablando de neurociencia. El cerebro está hecho, diseñado para olvidar. De hecho, existe un síndrome, o sea, es una enfermedad que hay algunas personas que no olvidan y recuerdan todo. Y uno diría, ay, qué envidia, a mí cómo me gustaría poder recordar todo. No, es una pesadilla total, porque es que necesitamos olvidar para tener pocas cosas en el neocórtex y poder concentrarnos y desarrollar cosas que están ahí. Y simplemente nuestro cerebro funciona de que recordamos algunas y olvidamos otras muchas. Por eso Carlizo es Carlizo el olvidadizo. Y por eso es un gran desafío lograr que esa persona haga algo a través de nuestras historias, porque al Señor se le van a olvidar todas las cosas. De hecho, ¿ustedes qué porcentaje de información que reciben, ustedes creen que se le olvida a uno después de una hora? O sea, por ejemplo, de esta demo que estamos haciendo, están recibiendo un montón de información. Cuando termine una hora después, ¿cuánto tiempo creen que se demora? Para que todos puedan verlo, los voy a pasar aquí al Menti. Otra vez, les pido que tomen otra vez su móvil y que escriban ahí cuánto tiempo. Ahí les pusimos varias opciones. ¿Qué porcentaje de la información se olvida después de una hora? Y aquí en el chat, Julián, Diego Núñez nos comparte que el cerebro es como Homero Simpson, porque no le gusta gastar energía. Es verdad, bueno, es verdad, le gusta gastar en lo que la tiene que gastar, que son procesos más importantes y por eso están ahí, correcto. Entonces vayan escribiendo cuánto tiempo creen ustedes. Está ahí, gracias. Los que no tengan la posibilidad del Menti igual por el chat, gracias, ahí está. A ver, les voy mostrando los resultados de lo que estamos teniendo. Ya tenemos 21 personas que han votado, ¿ok? Y acá en el chat hay 2 que votaron por el 56% y 1 que votó por el 85%. Bueno, pero miren qué cosa terrible me están diciendo. O sea, me están diciendo que dentro de una hora se van a haber olvidado, si las votaciones mayoritarias están entre el 56 y el 67% de lo que les dije, que estamos perdiendo el tiempo, ¿no creen? No, Pero- espero que no. Ahorita vamos a ver por qué no se pierde. Oye, Julián, pero también puede ser que tengamos memoria selectiva, ¿no? Lo que Así es. sí nos acordamos y lo que no se nos olvida. Así es. De algunas cosas nos acordamos y por eso no es el 100% lo que se nos olvida, Sandra. Estamos completamente de acuerdo. Bueno, allá está. Lo que veo que ustedes me están mostrando es que básicamente la mayoría cree que como el 56% se olvida en una hora. Juan nos dice que la recordación depende del impacto o huella que nos dejan. Correcto. Bueno, muy bien. Para allá voy. Vamos a ver si tienen razón con lo que estamos. Aquí vamos con la presentación. Bueno, les quiero mostrar, aquí la van a ver chiquitita, no pasa nada, porque lo importante es la forma de la curva. Esta es la curva de Ebbinghaus, ¿ok? Esto es un estudio que se hizo por primera vez hace más de 100 años, donde básicamente lo que teníamos era que se hacía una prueba para mirar qué tanto se olvidaba con el lapso de tiempo y se iban haciendo mediciones. Esa misma prueba que se hizo, como les digo, hace 100 años la primera vez, la última vez que yo supe se repitió en Dinamarca en el 2015. Los datos fueron básicamente los mismos resultados. Y efectivamente, tal cual ustedes están diciéndolo, en una hora se olvida el 56%. La mayoría de las que ustedes estuvieron tienen razón. Luego pasan 9 horas y los números que aparecen acá están invertidos. Por eso, esto es lo que uno recuerda. Recuerda el 36% a las 9 horas. En un día, solo el 33%. Y en un mes, ya se ha olvidado el 80%. O sea, nos acordamos únicamente del 20%. Ese es Carlizo el olvidadizo. Pero como ustedes bien lo han dicho, nos acordamos de algo. Y ese algo es básicamente lo que está debajo de esa curva. Y aquí quiero hacer un experimento. ¿Se acuerdan de la contraseña que les pedí que me dieran?
Bueno, ya la mayoría se les ha olvidado, No. hay algunos que tienen súper, hiper buena memoria seguramente, pero ahora quiero hacer este experimento. Como es posible que se me volver a trabar la computadora, entonces voy a volvérselas a dar, pero esta vez se las voy a contar en forma de una historia loca, ¿vale? Entonces, la primera letra es G de gato. Entonces quiero que se imaginen a un gato muy gordo como el de Alicia en el País de las Maravillas, y ese gato, no anoten nada, ¿eh? Porque este experimento es más efectivo si lo hacemos así. Simplemente escuchen la historia. Entonces hay un gato de Alicia en el País de las Maravillas y ese gato tiene en la panza un anillo, una A de anillo. Imagínense el gato, el anillo. Y dentro del anillo, como que nos metemos, hacemos un gran zoom en el anillo. ¿Y saben qué hay dentro del anillo? Una foca. Una foca que está con una pelota le dando de vueltas, de estas focas de circo maravillosas. Y la foca estaba muy tranquila hasta que la atacaron 3 perros. 3 perros salvajes atacaron la foca y la pobre foca salió corriendo. En esta angustia llegó el cazador que hemos hablado de la historia de los niños de hace 4000 años, y ese cazador les arrojó un huevo. Y con ese huevo los 3 perros salen corriendo y el huevo queda estrellado en este momento en su cara. Imagínenselo como si fuera una pantalla y quedamos con un huevo estrellado con la yema en la mitad. Ese huevo, la yema se convierte en una bola de billar con el número 8. Se han visto que estas bolas de billar que tiene marcadas el 8, que es el más famoso, se convierte esta bola en el número 8, y ese 8, esa bola 8, se desprende y ¡pum!, cae en un zapato. Ya está. Ya tengo la contraseña, pero esta vez tengo una historia. Entonces, ahora quisiera que, bueno, porque acá, si yo le pido a alguien la va a decir, pero ahora les pediría que la anoten. ¿Cuál es la contraseña? Se me volvió a trabar mi computadora. ¿Cuál es la contraseña que necesito esta vez? Bueno, vamos a ver quién la tiene bien. Ya me van a decir. La contraseña es G, A, F, 3, P, 8, perdón, H, 8, Z. Ok. ¿Qué tal? ¿Ahora sí la acertaron? A ver, lo voy a poner en galería para verles las caritas. Sí se la aprendieron. Ahora sí se las vuelvo a pedir. Es más, se las voy a volver a pedir al final del curso y estoy seguro que se la van a la van a poder volver a ver. ¿Y saben cuál fue la diferencia? La historia. La historia, porque la historia es súper poderosa y nos da la posibilidad de realmente grabarla en la memoria. Entonces tenemos una primera razón por la cual las historias se recuerdan. Y es eso, lo que nos estaba diciendo Sandra ahora más temprano, y es que la parte de abajo de esa gráfica es lo que sí se recuerda. ¿Y qué es lo que está ahí? Lo que está ahí son básicamente, obviamente esto es súper simplificado, pero básicamente estos son emociones, sensaciones y novedades. Novedades me refiero a cosas que lo sacan a uno un poco de onda, como de contexto, y entonces eso se graba. Eso es lo que se recuerda. Y entonces, las historias tienen la característica que tienen estas 3 cosas. Cuando una historia está bien contada y es una buena historia, está llena de emociones, llena de sensaciones y llena de novedades y cosas diferentes. Y por eso las historias son tan novedosas. Y por eso cuando yo les pregunto, ¿cuál es el porcentaje? Ya ni me acuerdo yo. ¿Se acuerdan de los tigres y los que contábamos esa historia? Que había un 25% de ¿qué? Ya no sé. Ya ni siquiera yo, que la he escrito, me la he leído 20 veces, me acuerdo. Pero sí sé claramente que cuando me encuentre un tigre, lo que tengo que hacer es subirme a un árbol. ¿Sí ven? Porque esas sensaciones no se olvidan. Entonces, lo primero y lo más importante de las historias es esto. Ahora, además de ser súper memorables, Carlizo el Olvidadizo tiene instalado en su mente, acuérdense que todos nosotros somos Carlizo, tiene instalado en su mente un simulador virtual. ¿Ok? Un simulador virtual. ¿Qué es esto del simulador virtual? Es la capacidad que tenemos, que tiene el cerebro para vivir cosas que no está viviendo. ¿Ok? Les repito, es la capacidad que tiene el cerebro
para vivir como si fueran ciertas cosas que no está viviendo. Entonces quiero aquí invitarlos a que veamos esta imagen que tengo ahí, de esta niña con el café. Y imaginen que están sentados en un sillón de piel. Pensemos que esa silla que tienen ahora no es la que tienen, sino están sentados en un sillón de piel, un sillón de cuero. Y pueden sentir el sillón de cuero, pueden verlo como está en sus brazos y se inclinan hacia la mesa para alcanzar una taza de café. Levantan la taza de porcelana, la acercan a su cara y el olor a café invade la nariz. Inclinan la taza a sus labios y sienten como la taza de porcelana toca sus labios, sienten el vapor de café que acaricia su rostro y el líquido amargo y delicioso que entra a su boca. Bueno, nada de esto pasó en la vida real, pero estoy seguro que muchos de ustedes pudieron haberlo sentido, imaginado, y en su cerebro, si pudiéramos estar en este momento, que me encantaría, conectados a un escáner que mide las áreas del cerebro que se iluminan. Lo que han encontrado los científicos es que al hacer este ejercicio se iluminan exactamente las mismas áreas del cerebro que si realmente me estuviera tomando un café. Experimento 2. Aquí pongan de su parte. Enciendan su simulador. Vean esta foto que tengo acá. Vean a esa niña que está haciendo el reto de morder un limón. Y piensen que son ustedes los que ahora van a cumplir ese reto y muerdan el limón. ¿Ya está? Bueno, ahora quiero saber cómo estuvo su simulador. Vayan al Menti y me cuentan qué tan intenso es su simulador. Porque hay gente que le cuesta mucho más, hay gente que tiene el cerebro súper conectado con las áreas de imaginación. Entonces vamos a ver muy rápidamente. Yo todavía tengo escalofrío del limón ese que me comí. Desde que lo vi. Solamente de ver la Salivar. imagen, sin que yo tuviera que explicar nada, ¿verdad? Correcto. Salió saliva en la boca Exacto. contrarrestar el ácido. Exacto. Fíjense lo interesante. Esto es lo más interesante. El cerebro reacciona físicamente. De hecho, no es tema que lo tratamos en este curso, sino en el de presentaciones cuando hablamos de la neurociencia, de cómo el cuerpo reacciona físicamente como si fuera real lo que está viendo y genera neurotransmisores que hacen que uno se estrese o se interese o se tranquilice bueno, que pasen todo este tipo de cosas y realmente no está pasando nada. De hecho, el estrés, el 90% del estrés que sufrimos todos nosotros, yo diría el 99%, es por cosas que no están pasando, que solamente pasan en el cerebro, tal cual como ustedes acaban de ver en el limón. Y que gracias, fíjense que tenemos miren qué interesante, miren la maquinita que tenemos puesta. Casi todos percibieron varias sensaciones y eso desencadenó cosas en su propio cuerpo. Miren lo interesante. Y eso a raíz de que ni siquiera una historia, estamos hablando de solamente una imagen. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos características que tienen las historias que las hacen poderosas, porque obviamente lo que acabamos de vivir es lo que yo vivo cuando cuento una historia. Cuando yo estoy contando una historia, hago que las demás personas se puedan imaginar y sienten lo mismo que yo estaba sintiendo cuando estaba contando la historia. Y tenemos un tercer aparatito que es el sincronizador. El sincronizador es otro estudio científico que a mí, como dicen en España, me flipo. Me parece increíble. Y es que hay estudios que demuestran que al contar historias, el storyteller, al irlos contando, se le van iluminando ciertas áreas del cerebro dependiendo de la historia que estén contando. Y luego midieron en los que están escuchando la historia. Y era exactamente lo mismo que
se iluminaban las mismas áreas que el que le estaba contando. Entonces, ¿esto qué significa en la práctica? Que a través de contar historia, yo puedo sintonizarme y sincronizarme con mi audiencia y que ellos estén sintiendo y pensando lo mismo que yo. No implica que estén de acuerdo, pero sí los puedo sincronizar. Y creo que este videito así muy rápido, les va a mostrar qué es lo que pasa en el cerebro, que es súper, nos pregunta Ricardo si es neuronas espejo, tal cual. Esta es la explicación de las neuronas espejo tal cual. Y una manera física de imaginarse cómo pasa es esto, miren. Estos son unos metrónomos que empezaron desincronizados y tienen en común que están en una tablita que reposa sobre un par de latas. ¿Vieron? Pueden entrar a YouTube y buscar sincronización de metrónomos, que es increíble. Esto es el tema de la resonancia. Eso es un efecto físico que pasa en el mundo, pero que pasa también en nuestros cerebros. Y eso quiere decir que tenemos la capacidad de sincronizarnos. Entonces, lo que les estoy diciendo es que las historias tienen 3 propiedades fundamentales que son súper poderosas para el mundo de los negocios y por eso hay que meterlas en el mundo de los negocios. 1, el memorizador, que ya vimos que hace que no se nos olvide. 2, el simulador, que es la capacidad de sentir cosas que no están pasando en la vida real. Y 3, el sincronizador, y es una máquina de empatía. Estamos logrando que los demás logren entender lo que nosotros les queremos transmitir. Entonces, claramente, las historias son muy, muy poderosas. Y esas 3 las vamos a aterrizar en lo que nosotros en Do It llamamos la transportación narrativa, que es este cochecito que ustedes están viendo ahí. Imagínense que la historia es ese coche. ¿A alguien se le puede ocurrir por qué utilizamos un coche o un auto como símbolo para contar historias? ¿Por qué todas esas historias las montemos en un cochecito? Puede ser porque es algo como muy cotidiano que utilizas, tal vez. Estás muy Eh, familiarizado, a lo mejor. Buen ¿Es el hilo punto. Pues, conductor? ajá. El auto va de un lado a otro, ¿no? O sea, partes de un punto y llegas a otro punto. Llegas a uno, exacto. Porque es el transporte que me va a ayudar para salir de un lado y llegar, y tiene un destino exacto, Víctor, salir de un lado y llegar a otro. Pero lo interesante es que es un coche y no una moto ni una bicicleta, porque yo me puedo subir a la audiencia conmigo. Y justo, Julián, aquí en el chat, Ana Revilla nos dice, transporta en el mismo viaje, y Víctor nos dice, porque tiene un destino. Exactamente. Entonces es un cochecito porque yo me los puedo subir a ustedes en una historia y nos vamos juntos en la historia. Cuando estoy contando datos y simplemente doy información al azar, ya no tengo el cochecito. Ahora, vamos a ver qué tanto, por ejemplo, funcionan las historias. Entonces vamos a ver qué tan poderosas son. Ya sabemos, aquí está el cochecito. Ahora les voy a contar una historia mini que dura unos segundos, ¿vale? Así que aquí va. Esta es una pareja que está de aniversario. Ella le dio un regalo maravilloso que él apreció mucho. Y él le tenía a ella preparada una linda sorpresa. Una cena romántica. Fue un aniversario estupendo. Esa es la mini historia. Ahora lo que yo les pregunto es, si ustedes fueran asesores en storytelling y un cliente les contara esta historia, ¿ustedes les dirían que esta es una muy buena historia para motivar a las parejas a comprar regalos de aniversario en una tienda? Y entonces los invito a que vayamos nuevamente a nuestro Menti y me cuenten qué tan motivante fue la historia. Qué mala onda mi historia.
todo lo que les dejo diciendo les pareció aburrida. Menos mal esto es anónimo, ¿verdad? Ok. Ok, está clarísimo. Les pareció aburrida, muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo con ustedes. Porque el problema es que el coche no es suficiente. Es poco original, lo dice Patricia, exacto. El coche no es suficiente. En el coche tenemos los 3 aparatos que vienen en las historias, que son el memorizador, el sincronizador y el simulador, ¿se acuerdan? Pero no hay gasolina. Y la gasolina es la motivación. Cuando uno mira los estudios de psicología de la motivación humana, encuentra que lo que tiene en común que alguien se motive a hacer algo es que haya un desequilibrio. Cuando hay, y las palabras técnicas es, cuando el ser humano está en consonancia, no hay motivación. Cuando está en disonancia, hay motivación para cambiar. ¿Ustedes se han dado cuenta que las historias siempre tienen problemas? Díganme, ¿cuándo han visto una serie en donde sea como la historia que yo les conté? Ay, sí, tan lindo, se quieren mucho, se adoran y ya está. No existe. Lo que nos llama la atención son los problemas, las infidelidades, los asesinatos, los secuestros, las pérdidas. O sea, lo que nos llama la atención al ser humano es ver la desgracia del otro. Y ver la desgracia del otro y yo sentirla, porque ¿se acuerdan que estamos hablando del simulador? Cuando nosotros vemos una serie, lo que está pasando es que nos estamos imaginando que somos ellos y que somos los que están viviendo esa historia y eso hace nuestra vida emocionante. Una vida completamente feliz y sin altibajos no es una vida divertida. Nos dice Diego que si tiene que ver con el instinto de la supervivencia, sí, correcto. Esto un poco tiene que ver con eso y es porque el cerebro está programado para mirar los peligros y lo que está mal. Cuando está bien, ¿por qué? Porque ahí sobrevivimos. Entonces, uno si está mirando una flor y el cerebro estuviera programado para que rico huele esta flor mientras se acerca un depredador, pues chao, hasta ahí llegué. En cambio, si estoy más predispuesto a oír los peligros, ahí está. Entonces, esto tiene que ver con eso. Pero el ser humano, básicamente, lo que lo motiva es claramente lo que lo mueve. Son 3 cosas, básicamente. Las emociones, principalmente las negativas, porque ahorita les hablé de emociones positivas del amor y todo eso, y ya todos me dijeron que era súper aburrido. Entonces, ¿qué funciona? Aquí Ricardo nos dice algo muy interesante, Julián. Dice, historias de desgracia, pero también historias de éxito superando obstáculos. Las historias de éxito también motivan. Para allá van. De hecho, todas las historias, a ver, hay 2 tipos de historias. El 99% de las historias son exactamente lo que Ricardo nos está diciendo y ahorita les voy a enseñar la estructura de una historia, que es lo que dice justamente Ricardo. Y de todos los tipos de historia, hay un estudio que me encantó, que analizó miles de libros con inteligencia artificial y miles de películas, y encontró que en esos miles y miles y miles de historias solamente hay 6 estructuras diferentes. 6. Miren lo que les estoy diciendo. Y de todas ellas, y algunas terminan bien, unas terminan mal. La típica, la tragedia, es la que termina mal. O sea, empiezo mal, voy de mal en peor y hasta termine refrito. Pero las historias de negocio tienen que terminar bien para que funcionen. Ahora vamos a hablar de eso. Pero lo que tenemos que tener claro es que para que haya motivación, para que el coche tenga gasolina, tenemos que meterle emoción. Puede haber una necesidad biológica, que es lo otro que hace mover al hombre. En el caso de las historias, pues no, porque si no tiene hambre, claro, lo mueve a comer, pero eso no nos interesa para las historias. O una necesidad psicológica como la curiosidad. Esto es la motivación. Entonces, una historia donde no haya emoción o no haya una necesidad psicológica, no va a funcionarnos para nada. Por eso, la siguiente pregunta que vamos a contestar es, ya sabemos por qué usarlas, pero ahora lo que ustedes estarán preguntando es, ¿cómo creo historias en el mundo de los negocios? Y eso vendrá en el próximo capítulo, dentro de 5 minutos, porque yo sé que esto está interesante, pero también sé que algunos necesitan irse por un café de la vida real, no solamente el de mentiras que les conté, o tienen que ir al baño. Entonces nos vamos a tomar, a ver, son las 22, a las 30 regresamos para ver la segunda parte,
y es cómo crear historias en el mundo de los negocios. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque empiezo a las y 30 en punto, ¿eh? Ya está, a las y 30 nos vemos. Vale.
Muy bien. Bueno, ya son las y 30. Digo las y 30 porque para mí son las 5:30 de la tarde, pero para varios de ustedes tenemos unas horas muy distintas, como las 11 de la mañana o algo así, ¿verdad? Tenemos varios países. Acá está. Vale, pues muy bien, entonces ya pueden regresar o nuevamente acuérdense que si prenden la cámara me dan un gran regalo a mí. Yo sé que a veces es harto porque es más rico estar uno ahí con la cámara apagada por si acaso, pero es tan rico ver la sonrisa de Erika, por ejemplo. Es una delicia, aunque no esté en silencio ahí, o ver a Lourdes con esas plantas allá atrás, o a Joelina, bueno, así que gracias por estar aquí otra vez. Entonces, vamos a continuar. Miren lo interesante, aquí viene la parte ahora, porque hasta ahora ya tenemos claro que las historias son muy poderosas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo creo yo una historia dentro de mi empresa para verme profesional y que esto realmente me funcione? Y eso es lo que vamos a aprender ahora, y es una metodología muy, muy fácil. Como yo les había dicho, nos hemos estudiado a profundidad durante años las diferentes posibles estructuras de una historia. Porque si ustedes se fijan, hay miles de opciones para contar historias. No más piensen en las series de Netflix que han visto recientemente. Hay de todo. Hay unas que empiezan con el final y luego se van desarrollando de para atrás. O sea, hay un montón de opciones y cuando uno entra a mirar estructuras, inclusive para historias en el mundo de los negocios, encuentra que también hay un montón de alternativas. Pero nuestro trabajo en Do It es lograr encontrar la manera más fácil, simple y efectiva para que funcione. Entonces, después de estudiarnos de todo lo que existía, encontramos que este modelo que les vamos a presentar es el que funciona muy bien y además es facilísimo de aprendérselo y con eso ustedes van a poder crear la historia que quieran en el mundo de los negocios. Así que voy a arrancar por cómo crear las historias en el mundo de los negocios. Y lo primero que les quiero decir es que ya habíamos dicho que el auto solo no nos sirve. Ya sabemos que todos se pueden subir, pero ese auto tiene un problema y es que las puertas no llevan seguro. Entonces la gente se baja rapidísimo. Puede que lo logren interesar al comienzo, pero si se alargan o si la hacen mal estructurada, se bajan en 2 segundos de su historia y no funciona. Entonces necesitamos tener el coche y necesitamos tener un buen camino. Entonces por eso este camino cambia. Fíjense, esto me encanta. Miren, uno cree que es de subidita para lograr que llegue para allá, pero no. Lo que hay que hacer, y quiero que se acuerden de la forma de este camino, es echarlos al hoyo, meterlos al hueco, meterlos en una cueva. La historia tiene que tener un problema. Ya ustedes mismos vivieron que cuando yo les cuento una historia que no tiene problemas, no funciona. Entonces, ese hueco, lo que hacemos es que va a estar lleno de emociones, sensaciones, novedades, y que eso lo trae la historia como tal, pero además necesitamos resolver un problema. Y eso es lo que vamos a hacer con la estructura de la historia que les voy a contar. Y para eso había pensado darle solamente la parte teórica así de cuáles son los 5 pasos, pero ¿qué pasa con Carlizo? ¿Cuál es el apellido? El olvidadizo. Entonces, si yo les digo cuáles son los 5 pasos para estructurar una historia, ya dentro de 1 hora se les han olvidado y les quedan por ahí 2 pasos. Así que eso no nos funciona. Entonces lo vamos a aprender con Blancanieves, que es una historia que estoy seguro que todos conocemos y estoy prácticamente seguro de que todos han visto la película de Disney de Blancanieves. Entonces vamos a arrancar con Blancanieves. Primer paso para contar una historia. Tiene que empezar en cuando las cosas están normales. Así son las historias efectivas. Uno no empieza por el problema, empieza cuando las cosas están bien. Caso de Blancanieves. Blancanieves vivía con su madrastra en un castillo. No es que estuviera maravilloso, porque se le había muerto el papá. La madrastra la tenía semi-esclavizada haciendo los quehaceres de la casa. O sea, la pobre niñita no tenía una vida así como muy buena, que digamos, pero era su normal, ¿vale? Y ella vivía normal, todos los días de su vida estaba ahí. Primer paso, empezar por lo que estaba normal. Y luego surge un problema. Eso el siguiente paso de construir una historia es lanzar el problema. En el caso de Blancanieves, el problema es que su madrastra se puso súper celosa porque ya no era la más bella del bosque,
porque al crecer Blancanieves ya no era la más bella, y decidió deshacerse de Blancanieves. Eso es un pequeño problema. Afortunadamente el cazador no tuvo corazón para matarla y la dejó en el bosque. Entonces la pobre Blancanieves se ve de su vida normal, cambia a un problema y quedó atrapada en el bosque con mucha angustia y muchos miedos. Siguiente parte de la historia son las consecuencias de ese problema. ¿Ok? Acuérdense que le estoy hablando de Blancanieves, pero esto va para el mundo de los negocios. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene Blancanieves? Bueno, después de que pasa un poco su susto inicial, se hace amiga de los animalitos. Entonces están los animalitos, está ahí, pero sigue teniendo problemas, no tiene dónde dormir, no tiene qué comer. Y luego va caminando por el bosque y encuentra una cabaña que parece abandonada porque está muy, muy desasiadita. Los enanos no eran muy buenos manteniendo ordenada y limpia su casa, pero ve una cabaña, pero sigue estando en problemas, o sea, sigue sin casa, sigue sin mamá, o sea, realmente está con serios problemas. Pero el clímax, no el clímax, yo les diría, la parte clave de la historia es la luz al final del túnel. Toda la primera parte de una historia es cómo yo estaba bien y todo se fue al diablo. Pongo el problema y voy contando cada vez más, peor, peor, peor. Pero llega el momento en donde uno dice, chan, el eureka, la luz al final del túnel, o sea, hay algo que puede cambiar. Y para Blancanieves fue hacerse parte de los enanitos. Entonces ella dijo, bueno, pues yo podría vivir en el bosque, ya puedo quedarme acá, ya mi madrastra no me va a encontrar. Entonces como que veo luz al final del túnel, ya no está tan terrible el problema, como que puedo empezar a ver una solución. Y lo que continúa en la historia son las consecuencias que siguen sucediendo porque el problema no está solucionado, pero ya tengo luz al final del túnel. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vuelve a pasar en la historia, después de que yo ya veo la luz, no es que ya sean todos felices y fueron felices para siempre. Fíjense que la historia de Blancanieves no termina con que ahora vive con los 7 enanitos y se acabó el problema. Empieza a ver la luz, empieza a mejorar, pero siguen las cosas malas. Y es que ahora su madrastra la encontró, se disfraza de bruja y le da una manzana envenenada y cae dormida. O sea, aunque las cosas estaban empezando a solucionar, vuelve y cae y tiene un problema más fuerte. Inclusive hay algunas historias donde después de ver la luz al final del túnel, se pone peor. O hay otras historias en donde después de ver la luz al final del túnel, empiezan a mejorar las cosas. En el mundo de los negocios pueden utilizar cualquiera de esas dos, pero esas segundas consecuencias ya tienen un ingrediente adicional que es la luz al final del túnel. Y ahora, penúltima parte es la solución. En el caso de Blancanieves, ¿cuál es su solución? El príncipe azul. El príncipe que ya se había enamorado de ella y ahora la encuentra, le da el beso y se despierta. Esa es su solución definitiva a todos los problemas. Y termina la historia con un nuevo normal. ¿Cuál es un nuevo normal? Pues ahora allá tiene 7 amiguitos nuevos, un castillo y un príncipe. ¿Qué más puede uno pedirle a la vida? Entonces, termina en un nuevo normal. Y esa es la magia de las historias, específicamente las historias de negocio. Y es que empiecen con un normal y terminen con un normal. Pero ese nuevo normal es mejor que el anterior. Eso es lo que nos inspira como seres humanos. Después de haber pasado por la manzana envenenada, el cazador, el bosque y la soledad, ya se hace interesante gracias a que me la pasé muy mal, pero al final termino mejor. Esto es una historia que funciona. Y si sus historias en la vida personal o en la vida de negocios siguen esta estructura, les aseguro que les van a funcionar. Entonces, ya tenemos cómo construir la estructura de una historia. Pero ustedes preguntarán, bueno, ¿y entonces ya estoy listo para construir mi primera historia? Y la respuesta es no. Porque para poder construir su historia hay 3 ingredientes que tienen que estar listos antes de que yo me monte en el coche y construya el camino, que es lo que les estoy mostrando acá. Y esos 3 ingredientes son estos que ustedes están viendo acá. La audiencia, el objetivo y la historia. Cuando
hablo de la historia, no estoy hablando del detalle de la historia, sino saber que voy a hablar de Blancanieves. Ya, en general, eso se refiere. Entonces, esas tres cosas las tengo que tener listas antes de empezar. Y ya les voy a aterrizar todo esto a una historia de negocios. Entonces, primer punto, la audiencia. Las historias varían dependiendo de a quién se las voy a contar. Puede que sea la misma historia, pero dependiendo a quién se la cuente, la cuento distinta. Inclusive en la vida real, normal de amigos, dependiendo de con quién estoy, si estoy con mi mamá o si estoy con mis amigos, la misma historia la voy a contar distinta. ¿Estamos de acuerdo? La audiencia es fundamental para elegir la manera como voy a hacer las historias. Entonces, lo primero que tengo que tener muy claro es cuál es el mundo en el que se mueve mi audiencia. Hoy no me da tiempo de hacer algún ejercicio que hacemos en el curso completo de Storytelling, pero básicamente esas historias mágicas donde les dije que uno se sube al coche y vamos juntos en el coche, y por eso es un cochecito. Bueno, si yo no tengo muy clara mi audiencia, la audiencia se puede subir en un coche completamente diferente. De hecho, hay un ejercicio que hacemos en el curso, los cuento rápido, y es que uno muestra un pedacito de una historia donde a un señor, un pedazo de una película, se le desaparece la esposa y la está buscando en una fiesta, dura 30 segundos. A la mitad del grupo se le ha dicho que esa esposa es medio loquilla y que le está poniendo los cuernos al esposo. A la otra mitad del grupo se le dice que la señora es un alma de Dios y que son felizmente casados. Y luego a ambos grupos se les muestra la misma historia, que es que se le perdió en la fiesta. ¿Ustedes qué creen que llegan a la misma conclusión todo el mundo al ver la misma historia exactamente? No, claro que no. Los que tenían los ciertos antecedentes piensan una cosa, los que tenían otros antecedentes piensan otra cosa completamente distinta. Pero fue la misma historia. ¿Qué nos enseña esto? Que si yo no analizo mi audiencia antes de contar la historia y simplemente la echo, si ellos están en un paradigma completamente distinto al mío y yo no me doy cuenta de eso, mi historia puede terminar disparándose para el lado que yo no quiero y que pasen cosas que yo no quiero. Por eso, primer paso súper importante es tener en cuenta, tener muy claro cuál es su mundo, cuál es su situación y cuáles son sus problemas. ¿Vale? Y para continuar con esto y crear una historia juntos, voy a hacer una simulación con ustedes. Vamos a pensar que yo soy el director ejecutivo de una fundación que se llama Un Día en la Vida de. ¿Ok? Esta fundación lo que hace es que ayuda a jóvenes que están terminando su bachillerato, que están terminando su ciclo escolar preuniversitario, a conocer de primera mano el trabajo de personas profesionales. Entonces, habla con empresas para que esas empresas abran sus puertas y los jóvenes puedan visitar la empresa, por ejemplo, y ver el trabajo que hacen diferentes personas en las empresas o que esas personas les cuenten sobre su trabajo. ¿Ya está claro el escenario? Vale. Eso soy yo, el director ejecutivo, y ustedes son mis asesores de storytelling, ¿vale? Entonces, entre todos vamos a pensar cuál es la historia que vamos a contarle en este caso. Entonces, ¿cuál es la audiencia? Porque les dije que lo primero es la audiencia. ¿Cuál es la audiencia en este caso que les acabo de poner, señores asesores? ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién le vamos a contar la historia? Eso es lo primero que les dije que hay que hacer, ¿verdad? Entonces necesito que me ayuden a ver a quién. Entonces me dice Erika por el chat, a los estudiantes. Ok, eso es una posibilidad. Sandra también dice a los estudiantes. ¿A alguien se le ocurre una audiencia diferente? Acuérdense que estamos en familia. El que quiera hablar se desmutea y habla y ya está. Los CEOs de las empresas. Gracias, Erika. Esa es otra posibilidad, claro. Los CEOs de las empresas y los estudiantes son otros más. Me falta hay otra posible tercera audiencia. A ver, ¿quién me ayuda a descubrirla? ¿Quién? ¿Serán los de las escuelas? ¿Los directores de las escuelas o...? No, porque ahora vamos a pensar que vamos a llegar a una empresa. Vamos a llegar a una empresa, ok. a una de las empresas de ustedes. Ok. Entonces ya está el de recursos humanos. Bueno, hay otro que se lo soplo. Ahí dice, otros empleados. Eso, gracias. Perfecto, Patricia. Claro, los que van a contar la historia de cómo es su vida.
Entonces, yo les pregunto, ¿es la misma historia que yo voy a contar, o por lo menos la voy a contar de la misma forma a los estudiantes, al de recursos humanos o al de SEO o al que va a contar la historia a los muchachos? No. Fíjense la importancia de tener clara la audiencia, pues la forma como yo estructuro toda mi historia depende de quiénes son. Efectivamente, entonces estos son los tres posibles, los ejecutivos, recursos humanos, lo puse ahí, o a los estudiantes, y para efectos de este ejercicio vamos a pensar que le vamos a hablar a los ejecutivos. ¿Ok? Entonces pónganse ustedes en el plan de que a ustedes les van a llegar, yo les voy a contarles una historia para convencerlos de que hagan algo. ¿Hasta ahí estamos? Vale. Primer punto, audiencia. Segundo punto, objetivo. ¿Vas a convencer a los ejecutivos de que los ejecutivos le cuenten su historia a los estudiantes? Eso es, eso es. Eso es. Voy a hablar a los ejecutivos y ahí voy con lo, justamente con lo, ¿quién me estaba hablando que no me pillé? Sandra. Sandra, gracias Sandra. Sí, eso es. Y ahí me llevan directo al segundo punto, el objetivo. Esto es lo más importante porque, ¿se acuerdan lo que les dije que diferencia a una historia de negocios a una historia normal? El objetivo. Yo cuando estoy en una historia normal, yo lo que quiero es hacer reír a mis amigos. Pero cuando estoy en una cosa de negocios, tengo un objetivo claro, que en este caso es lo que nos dice Sandra, convencerlos de que les cuenten. Y aquí está la formulita, que esta sí quiero que se la anoten porque esto, si se llevan a, ¿se acuerdan que se les va a olvidar todo? Bueno, que esto sea lo que no se les puede olvidar. ¿Cómo tener el objetivo de un storytelling? Y es simplemente llenar esta frase. Quiero que, rayita, sepa que, rayita, para qué, rayita. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo lo llenarían? A ver, ¿quién se le ocurre que podríamos poner el objetivo para contar esta historia? Quiero que ¿quién? El ejecutivo, ¿no? El ejecutivo, El perfecto. ejecutivo. Y Quiero que el ejecutivo, que el ejecutivo a ver, no, ahí lo supo todo. Quiero que el ejecutivo sepa ¿qué cosa quiero que sepa? que es importante que comparta su experiencia. Que es importante que comparta su experiencia. Buenísimo, claro, que sí, que eso tiene un impacto. Lo que yo Tiene quiero que impacto. sepa es que va a tener un impacto en la vida de la gente. ¿Y para qué quiero que sepa eso? Ya tenemos claro que quiero que el ejecutivo sepa que estas charlas tienen un gran impacto. ¿Para qué quiero que sepa eso? Vender Para que más. estén realmente comprometidos con el Carlos dice propósito. para vender más, pero Carlos, si es una fundación sin ánimo de lucro, no estoy vendiendo nada. Pero a lo mejor recaudar fondos. No. En este caso lo que quiero, acuérdense, el objetivo era que el ejecutivo le dé al chavo una plática o le cuente a la persona de cómo es su vida. Okay. Pues eso es, para eso es lo que quiero. O sea, conclusión. ¿Para orientar su vocación? Sí, bueno, aquí es súper importante. Cuando yo hablo del objetivo, es lo que quiero que pase al terminar mi historia. No en la vida grande y real, porque obviamente sí va a ser hacer su vocación y todo eso. Pero si se fijan, es clarísimo, yo quiero que el gerente financiero, por decir algo, si es el que le estoy diciendo, o el empleado o el ejecutivo que esté ahí, sepa, perdón, no. Les dice, no, perdón, me equivoqué. Rewind. Es que antes, aquí ya me estoy yendo con el ejemplo específico, pero antes del ejemplo específico quería darles ejemplos normales. No solamente de este caso, sino en general. Ahorita volvemos al ejemplo del caso este. Por ejemplo, ¿cómo decir un objetivo? Quiero que el gerente financiero sepa que mi cliente tiene alto potencial para que apruebe el crédito, aunque no cumpla los requisitos iniciales. Fíjense cómo yo puedo escribir un objetivo clarísimo de contar una historia, en este caso de gerente financiero. Voy con otro tema genérico de objetivo. Pensemos que el tema que voy a hablarle a alguien en mi empresa es el recorte de presupuesto. ¿Ok? Ese es el tema de la historia que voy a contar en la próxima reunión. ¿A quién se le ocurre cómo puedo yo definir un objetivo sobre el tema de recorte de presupuesto? Y obviamente cualquier respuesta es válida porque no estamos inventando la situación.
Cada uno piénselo un poco cómo lo pondrían, pensando en un recorte financiero. Quiero que los empleados sepan que la empresa pasa por una situación crítica para que estén de acuerdo con los recortes presupuestales. Genial, Santiago. Perfecto. Y fíjense, cuando uno lo pone así de claro, ya me queda mucho más fácil contar la historia si tengo claro qué quiero y para qué lo quiero. A ver, Patricia. El reto es buscar eficiencia. Vale, ahora dímelo en términos de quiero que fulanito sepa que tal cosa. No te he entendido, Julián. Perdón. ¿Cómo? Por ejemplo, lo que queremos es buscar eficiencia para recorte de presupuesto. Entonces tú vas a contar, vamos a pensar que estamos hablando de tu empresa. Y tú necesitas hacer una presentación para recorte de presupuesto. ¿Vale? Entonces, piensa tú qué quisieras lograr con esa presentación, con esa historia que le vas a contar. ¿A quién se la vas a contar? Empecemos por la audiencia. Pues a lo mejor algún departamento que queremos recortar, que no se gasten tanto dinero. Vale, genial, eso me encanta, listo. Entonces, ¿qué departamento? Entonces, después decir, mira, tenemos un reto, queremos que vuestro departamento aflore esa creatividad que tenéis y vais a lograr hacer lo mismo en menos tiempo y eso nos va a llevar a que salgáis una hora antes si lo conseguís. Vale, genial. Ahí estás con toda la presentación. Pero si nos vamos al objetivo, voy a tomar lo que estás diciendo. Quiero que el área de, digamos que el área de marketing, quiero que el área de marketing sepa que estamos con problemas de presupuesto para que sean creativos en la manera en que están gastando sus recursos y logremos hacer más por menos dinero. Y esa es la manera de definir el objetivo. Aquí todavía no estamos hablando de la historia. No estamos diciendo nada más que qué es lo que queremos lograr. Ese es el pasito en que estamos. ¿A quién se la vamos a contar y qué queremos lograr? Y tú lo acabas de decir muy bien, Patricia. Quiero que sean creativos a la hora de mirar cómo se van a gastar los recursos. ¿Ya estamos? Sí. Ay, Patricia, que no te creo que ese sí no fue un sí. A ver. Lo repito para que quede claro, porque nuevamente esto es importante. Estamos hablando de que, vamos a suponer, y aquí para que todos estemos, vamos a suponer que Patricia va a contar una historia a su área de marketing. ¿Para qué le va a contar una historia a su área de marketing? Porque quiere que ellos tengan menos presupuesto que el año anterior y logren cosas maravillosas. Eso es un reto complicado que tiene Patricia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ya qué va a hacer? Ya si me tengo que pensar una historia. Pero, ¿qué es lo que quiero lograr con la historia? Ya sé, lo que quiero lograr con la historia es que los de marketing sepan que van a tener menos presupuesto que el año pasado para que sean más creativos. Entonces, ya sé lo que quiero lograr y ahora ya se va a inventar Patricia la historia. Hasta ahí vamos, todavía no nos hemos inventado la historia, pero hasta ahí vamos. ¿Vale? Ahora sí, ¿fui más claro? Sí, vale. sí. Vamos a lo más adelante se te termina de agarrar. Ya está. Entonces, volviendo a los ejecutivos que estábamos hablando. Ahora sí, quiero que los ejecutivos sepan el impacto del programa para que acepten participar. Esa es la historia que nos vamos a crear juntos. ¿Sale? Esto ya lo habíamos construido. Vale. Y ahora, pongan atención porque aquí necesito su ayuda, asesores. Ahora tengo que escoger la historia que les voy a contar para que ellos acepten hablar con los muchachos. ¿Ok? Y yo me pregunto, ¿de dónde salen las historias? Porque ya tenemos ahí, ahora ya les he dicho, vamos a contarles una historia. Pero ¿de dónde salen las historias? Entonces vayan al Menti, porfa. Y me cuentan, ustedes de dónde creen que salen las historias. Tienen unas alternativas, pueden escoger hasta 2, porque obviamente se pueden salir de las historias, pueden salir de muchas partes. Pero ¿cuáles, en su opinión, son las 2 principales fuentes de historias cuando ustedes van a hacer storytelling? Eso, ya empezaron a llenar.
Ya tengo 4, 6 personas, 7 personas. Bueno, ya les voy mostrando los resultados. Oh, miren. Es que mejor se los tapo para que no se sesguen. Que cada uno ponga lo que realmente está pensando. A ver, un poco más. Que lleguemos a 20, aunque sea con 20 opiniones y ya con eso encontramos. ¿De dónde salen las historias? Se me salió del mente. ¿Cómo es que es el código? Es el 1813-9560. Ok, ahora ya les voy a mostrar. Ahí está. Bueno, según ustedes, las historias deben salir de la vida personal o de los problemas de la audiencia o de alguien que piensa las películas y series. Muy bien. ¿Y ustedes creen que está bien uno contar historias personales en el mundo de los negocios, en la empresa? A ver, démosle un debatito chiquito. ¿Qué opinan? Pues es que depende de si la historia personal empata con un tema de lo de la empresa. Pero es difícil, ¿no? No es tan difícil. ¿Santiago iba a decir algo? No, sí, no tiene nada de malo. Lo que Nada de pasa malo, es que de toca acuerdo. saber hasta dónde compartir uno la vida personal y realmente son experiencias. Yo podría más experiencias personales. ¿Cómo me fue a mí con este producto? ¿Por qué lo estoy usando en estas situaciones? Y es llevar el hilo conductor por la experiencia más que una historia personal, una vivencia con ese producto, si uno está hablando de ventas, por ejemplo. Válido, correcto. Y Correcto. aquí en el Tienes chat razón. nos dicen muchas cosas, Julián. Dice Patricia que por qué no, que si no es muy íntima la historia, que adelante. Ok. Ricardo, que en mentoring se usa mucho contar historias personales. Andrea nos dice que a veces cuando se conjuga con los valores de la empresa. Y Ricardo nos vuelve a decir, la gente aprende de las experiencias de sus líderes, aún de sus errores. Vale, perfecto. Estamos completamente de acuerdo. Y la gráfica que ustedes me presentaron acá, estoy completamente de acuerdo. Esas son las dos fuentes principales de historias. Hay gente que cree que tomar un curso de storytelling debería incluir una base de datos de historias para contar a la empresa. Eso no funciona. Las únicas historias bien contadas son las que uno vive. Por eso las historias personales son las mejores porque se las sabe uno perfecto. No le fallan. Se las sabe de memoria. Y las otras que funcionan, y al final les voy a decir en dónde caben, son los problemas de la audiencia. Eso está también súper correcto. Esas son las dos principales fuentes de las historias. Además, Oye, Entonces, Julián, estamos de acuerdo, ¿sí? que por acá Erika en el chat nos pone una pregunta interesante. Dice, creo que puedes contar historias personales sin mencionar que eres tú. Puede ser. El caso es porque lo que todos están diciendo es verdad. O sea, hay cosas que hay que ponerlas de cierta manera dependiendo de la audiencia. Vuelvo al principio fundamental. Dependiendo a quién le hable, lo cuento de cierta manera o de otra manera. Pero el punto es, no tiene nada de malo contar historias personales. Si alguien llegó a pasarse eso por la mente, no pasa nada. Hay que saberlas contar. Eso es un buen storytelling, ¿vale? Entonces, Creo que para Sandra nos nuestra quería historia. compartir algo, Julián. Dale. Adelante, Sandra. no, justamente iba a decir eso, que podías decir, o sea, contar la historia que te va a salir muy bien porque la conoces muy bien porque es tuya, sin decir que eres tú. O sea, el hijo del amigo o así. Podría ser, o podrías decir que soy yo y no pasa nada. A veces importa, a veces no importa, es súper válido. Y Ricardo me pregunta que qué tan válido es contar historias o cuentos que ya estén hechos, que uno se sepa. La respuesta es, puede ser, pero con mucho cuidado en dónde las mete uno. Por ejemplo, yo siempre tengo claro la historia de la vaca, que hay que matar a la vaca, o la historia de que las cosas a veces están bien y mal. Tengo un par de historias que las cuento, a veces las circunstancias están bien, pero en general, si yo estoy con el director general de la empresa, yo soy gerente financiero, ponerme a decir, una vez había un pastor que iba caminando por las ovejas, ahí puede hacer ruido. Entonces, nuevamente se puede, pero hay que saber dónde las meto, ¿no? Pero volviendo acá, yo tengo, entonces, primer punto, la historia no la creamos, y eso es algo muy importante. Nosotros, ninguno de nosotros, estamos para inventarnos una historia. Eso sí les voy a pedir que no lo hagan. Por eso les pedí de dónde salen.
y es que y ninguno me contestó, yo las escribo. Para eso están los escritores. Entonces no se pueden inventarse lo que no ha sucedido. Entonces, la mejor fuente de historias son mis historias personales. Y yo, para esta historia, entonces me puse a pensar como director ejecutivo de Un Día en la Vida de, que tengo 4 posibles historias que podría utilizar en este momento, que son la de Daniel, Juliana, Lucas o la mía misma. Daniel es mi sobrino. Y aquí miren que sí les voy a... Y esto es verdad, y esta es la foto de Daniel de verdad, mi sobrino de verdad. Entonces, Daniel empezó 2 carreras a la vez. Acuérdense que estamos pensando en la audiencia, ya la tienen clara en su cabeza, ¿no? Les voy a pedir que me ayuden a escoger cuál de estas 4 historias vamos a utilizar. Daniel empezó 2 carreras a la vez, porque ambas le encantaban. Estaba estudiando música e ingeniería de sistemas. En el camino se dio cuenta de que era demasiado tener estas 2 carreras al mismo tiempo. Dejó la música y terminó ingeniería de sistemas y hoy en día la música es su hobby. Entonces, esto es una historia real de mi sobrino Daniel que podría servir como base para los ejecutivos. Otra posibilidad que se me ocurrió es Lucas, que es mi hijo. Lucas no quería ir a la universidad. Estaba convencido de que estamos en un mundo diferente y que en YouTube podría aprender a ser millonario. Finalmente entró a la universidad tradicional y se dio cuenta que los exámenes y la memoria no eran lo suyo. Así que después de un semestre, estando estudiando aquí en la Carlos III en España, tuvo la fortuna de cambiarse de universidad y encontrar una universidad que es 100% práctica y ahora estudia emprendimiento y está muy contento con esa nueva universidad. Esa podríamos utilizarla. O luego está Juliana, mi hija. Juliana estudió periodismo porque era la carrera que menos le disgustaba. Al tercer año de carrera se dio cuenta que era una pésima idea haber estudiado periodismo, porque ella odia hablar con extraños y pedir favores. Y justamente eso es lo que hacen los periodistas en su día a día. O podría yo contar mi propia historia. Y es que yo estudié ingeniería industrial porque me gustaban las matemáticas. Esa fue la razón por la cual escogí la carrera. Trabajé en producción, en supply chain, en marketing y en ventas. Pero luego descubrí que mi verdadera vocación era ser empresario y sembrar semillas de transformación a través de la formación. Entonces tengo 4 posibles historias y la gran pregunta es, ¿cuál de estas 4 funciona mejor para que los ejecutivos sepan el impacto del programa y acepten participar? ¿Ustedes qué opinan? Y entonces aquí los invito al Menti, como no podemos hablar todos y tenemos tiempo corto, en el Menti nos sirve para ver qué opinan. ¿Qué historia escogerían para ilustrar lo que estamos ilustrando? Ok. Recuerden que el objetivo es que ellos quieran contar que sepan el impacto y quieran contar cómo es un día en su vida. Pobre Lucas, me lo blanquearon. Muy bien. Ok. Ok, Juli va 4. Ah, gracias, aunque sea un botito de caridad por Lucas, por su historia que está interesante. Vale, genial. Vale, con esto me voy. Entonces, no hay ninguna respuesta correcta ni ninguna equivocada. Cualquiera de las historias la podría yo acomodar perfectamente para que me funcionara. Pero yo personalmente, ¿cuál fue mi hilo de pensamiento? Lo que yo quiero demostrar con la historia, recuerden esto, pónganme atención a lo que estoy diciendo. Yo le quiero mostrar a los ejecutivos que compartir esto con los muchachos es muy importante. Porque si ellos conocen la vida real de un ejecutivo, tienen más chance de no equivocarse de carrera. Y si ustedes se fijan de estas 4 historias que le compartí, aunque todos eran de universidad y todo eso, es la de Juliana, la que ya está subiendo ahí, la que mejor funciona. Porque Juliana escogió su carrera y a mitad de la carrera se fue para donde se fue porque no sabía lo que le esperaba y lo descubrió demasiado tarde. Entonces todas funcionan, pero yo escogería la de Juliana. De hecho, la escogí. Y lo que quiero mostrarles ahora es
cómo ya tenemos los 3 ingredientes, la audiencia, el objetivo y la historia. ¿Y ahora qué hay que hacer? Construir la curvita, ¿vale? Ya la vieron con Blancanieves. Ahora quiero que vean la curvita con una historia contada de lo que les acabamos de decir. ¿Están listos? Entonces, para que se vea mejor, les voy a compartir pantalla. Esperen un segundo que me hago bolas acá. Compartir. Yes. Acá está, con sonido. Ok. Basta. Ahora lo que les voy a mostrar es un video con la historia de Juliana y el video les va a ir mostrando, por eso lo grabé previamente, les va a ir mostrando cómo va aumentando, cómo va pasando la curva de la historia que les enseñé con la estructura. ¿Están listos? Bueno, muy bien. Entonces vamos. Mi hija Juliana era una estudiante promedio con una vida promedio. Solo un cheque. ¿Están escuchando, viendo todo bien, verdad? Sí. Sí, perfecto. Sí, todo bien, Juliana gracias. era una estudiante promedio con una vida promedio. Cuando estaba terminando su ciclo escolar, empezó el estrés. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? El problema que tenía Juliana es que no le gustaba nada. A diferencia de algunos otros jóvenes que tienen muy claro lo que quieren hacer con su vida profesional, a Juliana no había nada que le llamara la atención. Y esa incertidumbre la llevaba a la inmovilidad. Pasaban los días, las semanas y los meses y Juliana todavía no sabía qué iba a hacer. Su estrés aumentaba cuando veía que sus compañeros ya estaban comenzando a hacer los trámites para aplicar a diferentes carreras en diferentes universidades. Así que, cuando se le agotó el tiempo, hizo una lista detallada de las carreras disponibles y comenzó a tachar una por una todas aquellas que definitivamente no le gustaban. Derecho, medicina, arquitectura y otras muchas fueron quedando por fuera rápidamente. Al final, solo quedaron 2 alternativas: administración de empresas y periodismo. Estudió detalladamente el currículum de cada una y le pareció que el periodismo no estaba mal. Así que presentó sus exámenes y consiguió un cupo en una de las mejores universidades. Empezó su carrera y yo la veía que estudiaba muy aplicada. Hacía sus trabajos y no se la pasaba tan mal. Creo que lo que más disfrutaba eran las fiestas y los amigos. Pero la crisis llegó en tercer año, cuando tuvo que salir a hacer reportajes a la calle. Pa, esto no es para mí. Si hay algo que detesto en la vida es hablar con extraños. Y el periodismo es básicamente hablar con extraños. Creo que me equivoqué de carrera. Pero ya llevaba 3 años invertidos, así que decidió continuar. Ella tenía la esperanza de que cuando hiciera sus prácticas en comunicación empresarial podría descubrir que en el mundo corporativo estaba su lugar. A esas alturas, en ese momento, en el tercer año, se dio cuenta de que en realidad lo importante no era si le gustaban las materias o los profesores, sino lo que iba a hacer con su vida cuando terminara la carrera. Hizo sus prácticas en una agencia de marketing. Su trabajo era lograr que se publicaran noticias sobre los clientes de la agencia en diferentes medios de comunicación. Ahora, no solamente le tocaba hablar con extraños todo el tiempo, sino pedirles, rogarles que hicieran cosas que en realidad no querían hacer. Eso era una verdadera pesadilla para ella. Se graduó con honores en una profesión a la que no se quería dedicar. Obtuvo el premio a la mejor estudiante de la generación y en su discurso de graduación agradeció sinceramente a la universidad, a sus profesores y a sus compañeros, porque se dio cuenta, a través de esa experiencia, que podía enfrentar todos sus miedos y que si era necesario podía hacer cosas que pensaba que para ella eran imposibles. Pero decidió que, aunque hubiera invertido 5 años para convertirse en periodista, lo que en realidad quería hacer en la vida, cada día, era maquillar. Estudió maquillaje profesional y en este momento está buscando su camino en una carrera a la que sí quiere dedicar su vida. Si Juliana, antes de comenzar a estudiar su carrera de periodismo, hubiera podido conocer la vida de un reportero o de un comunicador,
seguramente no hubiera escogido esa profesión. En el programa Un día en la vida de, tenemos a 15 muchachos y niñas que están terminando su ciclo escolar y que están a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. ¿Qué quieren estudiar? Y a diferencia de Juliana, ellos pueden tener la oportunidad de conocer de primera mano cómo es la vida profesional de personas que, como ustedes, ya están trabajando y viviendo su profesión en el mundo real. Y lo único que necesitan es que ustedes les cuenten cómo es un día en la vida de un abogado, un ingeniero, un periodista. Cómo es un día en sus vidas. ¿Listo? ¿Vieron cómo simplemente uno está contando una historia que parece una historia común y corriente, pero que en realidad estaba siguiendo una estructura específica y definida? Perdón, antes de irnos para acá. ¿Notaron algo al final, después de que ya llegamos a la nueva normalidad? ¿Algo que pasó que ya no estaba en la estructura? ¿O no? O sea, ¿vieron cómo íbamos yendo así? Fíjense que como Juliana empezó normal, luego le fue mal, en tercer año le fue peor, se dio cuenta que el tema era que cómo iba a ser, ya no le importaba la universidad, sino la luz al final del túnel fue, pucha, ¿cómo va a ser mi vida de trabajo? Ahí fue que se dio cuenta, en tercer año fue que empezó a pensar qué iba a pasar con su vida y se dio cuenta que eso no le gustaba. Y quiere decir, yo tengo que buscar una manera de que me guste mi resto de mi vida. Pero siguió mal y peor, entonces la única esperanza que tenía era la parte de empresas, y cuando hizo su práctica de empresas, peor. Y entonces terminó peor. Fíjense cómo no necesariamente en la última parte de la historia todo se mejora. Y cuando terminó la carrera, decidió estudiar maquillaje y hoy en día está en España dedicándose al maquillaje y es periodista maquillista. Pero ahí terminó, y como nos dice Patricia en el chat, es exactamente eso. Ahí terminó la historia, en el nuevo normal. El nuevo normal para Juliana es que es una periodista que ahora es maquillista, ¿sale? Pero la gracia de la historia de los negocios es ahora unir la historia con el objetivo. Y lo que yo hice fue decirles, bueno, para que esto que le pasó a Juliana no le pase a los demás, lo que tengo que hacer es que ustedes me ayuden y les muestren a estos muchachos cómo es un día en la vida de Patricia, de Sandra, de Erika, de Lourdes. ¿Ok? Y entonces uní la historia con el objetivo. Y esto es un storytelling bien estructurado y bien contado. ¿Vale? Bueno, ahora lo que yo quiero es, porque ya tienen un montón ya saben cómo, pero ahora, claro, no vamos a poder llegar hasta armar las historias, pero sí quisiera que avanzáramos por lo menos en que hicieran un atisbo de qué historias contarían, ¿vale? Entonces, lo que quisiera es, empecemos a encontrar las historias que ustedes tienen. Entonces, aquí les voy a pedir que saquen un lápiz y un papel. Lápiz y papel ya uno no tiene, ¿no? Bueno, algo donde escribir, su móvil. Gracias, Tania. Efectivamente, la historia lo que hace es ayudar, pero nos pone Tania en el chat. Toda la historia tiene el objetivo de que al final la gente esté lista para tomar la acción, que es lo que queríamos hacer. Entonces, les voy a pedir que saquen dónde escribir. Acá dice 5 cosas, 3 libros, 3 problemas. Obviamente no nos vamos a dar el tiempo para eso, porque es un demo, pero les quiero pedir que escriban por lo menos una cosa de 3 de estas. Una cosa que saben hacer, un libro que recomendarían, un problema de la empresa, un problema de su vida personal y una idea para que el trabajo pueda ir mejor. Entonces, este es el momento para que vean de dónde pueden salir las historias. Entonces, vamos a darnos 3 minutitos para que ustedes contesten esto. Ahorita no piensen en historia, solamente contesten estas preguntas que yo les tengo acá. ¿Ahí en el chat? No, hay en un cuadernito o en su móvil donde lo quieran escribir. Es para ustedes únicamente por ahora.
Mi objetivo es que en total tengan unas 5 opciones en total de entre todo lo que les estoy preguntando ahí. Bueno, vayan terminando. Última ideita. Bueno, ya con lo que tengan está bien. Ahora, revisen esa lista que tienen ahí. Esto que ustedes acaban de escribir son fuentes de historias, porque uno de las dificultades que hemos encontrado que tiene la mayor parte de la gente que toma nuestros cursos, que muere de ganas de hacer buen storytelling, es de dónde saco las historias. Creen que no tienen historias. Y yo les aseguro que si ustedes tienen 5 ítems que escribieron ahí, son 5 buenas historias que se aplican en diferentes circunstancias. Algunas servirán para algunas cosas, otras servirán para otras. Entonces, ¿quién nos comparte así con micrófono algunas de esas cosas que tienen ahí? Un par de las que tengan ahí. Yo, por ejemplo, puse dirigir tareas. ¿Dirigir tareas? Ujú. ¿Como una qué? ¿Como algo que sabes hacer? Ajá, como cosas que sé hacer. Ujú. ¿Sabes dirigir tareas? Vale, genial. Esa es una. Listo. ¿Quién más me comparte? Patricia. Yo, por ejemplo, reconocer el trabajo bien hecho. Es una de las cosas que sabes hacer, reconocer el trabajo bien hecho. Excelente. Ok. Uno más. No tiene Yo que soy, ver con oficina, nada de la oficina, pero No yo importa. sé bailar, me gusta bailar. ¿Sabes bailar? Vale, ese me encanta. Ya. ¿Y alguien más iba a hablar? yo sé vender. Y Santiago sabe vender. Perfecto. Muy bien, vamos a tomar esos, pero cada uno tiene la suya. Lo que quiero mostrarles es que ahí hay un tesoro de historias. Entonces, ahora quiero que se imaginen y que tomen una de esas y llenen la frase: quiero que, y piensen quién podría interesarle esta historia, sepa que tal cosa, para que tal cosa, con base en lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo saber reconocer? Por ejemplo, que nos decía Patricia. Entonces, ¿cómo esa habilidad que tiene Patricia de saber reconocer, que ya he reconocido 1000 veces a mucha gente, y en alguna de esas veces tuvo que ser un momento especial donde para esa persona fue importante? Entonces, ¿cómo podría yo imaginarme, ponerme en ese sentido y escribir algo como: quiero que, no sé, Margarita Pérez del área de contabilidad sepa tal cosa, o quiero que en una revista que me van a entrevistar sepan que yo sé muy buena en reconocer para que ellos también se inspiren y todos y la gente reconozca más. Lo que quiero ahora que hagan, conclusión, es: tomen uno de sus temas y conviértalo en un objetivo, pensando en una audiencia potencial teórica que podrían algún día llegar a tener.
Solamente el objetivo, no hay que escribir la historia ni nada, solamente el objetivo que podrían tener. Bueno, ya con eso, a ver los que lo lograron. ¿Qué historia, con base en esto, qué historia podrían contar? El objetivo mío de este pequeño ejercicio es que se den cuenta que ustedes tienen ya historias dentro que pueden salir. Entonces, ahora, ¿quién nos comparte? Ya no solamente no solamente lo que saben hacer, sino cómo podría esto convertirse en una historia. Si quieren por el chat, a los que a los que no les gusta abrir micrófono, se vale. Ricardo. Ok. A mí es de los que me gusta o de los que no me gusta. No lo sé, pero vi que encendiste No, la cámara. no. Entonces dije, Ricardo. No, con gusto, sí. Quiero que mis alumnos sepan que hay que retarse para que tengan más confianza en sí mismos haciendo lo que les enseño. Ok. Y entonces, con ese objetivo claro, el siguiente paso es pensar, que no lo vamos a hacer ahora, es pensar, ¿qué historia he vivido yo? Donde cuando uno se reta, logra más en la vida. Y esa es la historia que voy a contar para lograr ese objetivo. Eso es básicamente la metodología que estamos siguiendo. Súper, Ricardo, gracias. ¿Quién más comparte un objetivo que haya encontrado? Lourdes tiene la mano levantada. Lourdes. Ya, perdón, es que no podía desbloquear mi micrófono. Dale. Quiero que todos los participantes de los cursos de storytelling de Do It conozcan el libro de la verdad sobre el caso Carrie Keber de Joel Dicker para que descubran una fascinante manera de entrelazar historias. Esos dos temas. Excelente, gracias Lourdes. Y entonces ahí puedes, ahora ahí lo que tendrías que pensar es, bueno, ¿quién podría ser mi audiencia? Pueden ser los estudiantes del curso de Storytelling, en donde ahí se les contaría algo de la historia de cómo ese libro cambió tu vida, por ejemplo. O podría ser contárnoslo a nosotros para que nosotros pudiéramos con esa misma historia ver la importancia de meter ese material dentro de lo que estamos haciendo en el curso. Pero lo que, si ven como lo que quiero mostrarles, que espero lo haya logrado, es que mostrarles que las historias están ahí y que lo único que uno tiene que tener claro es qué es lo que quiere decir y luego buscar una historia relacionada para poderla contar. ¿Vale? Entonces, para ser muy puntuales, que en el tiempo que es mi meta número 1, quiero dejarles un último concepto dentro de este demo, que es, existen dos tipos de historias, y esto es un tema súper claro en el mundo de los negocios. Las de persuadir e informar, que Diego al comienzo del demo nos estaba hablando del tema, y las de construir. Las de persuadir o informar son esas historias que yo cuento dentro de una presentación o dentro de una charla de negocios en donde quiero que la persona haga algo y lo voy a ilustrar a través de una historia completa. O donde quiero contarles algo que pasó y lo voy a ilustrar a través de una historia completa, que es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Lo que hice yo en el video que les puse de la historia de Juliana, quiero lograr que ustedes como mi audiencia digan, sí, con mucho gusto, yo le cuento cómo es un día en mi vida a esos muchachos. Y para eso les conté la historia completa de Juliana. Pero cuando estoy hablando de historias incompletas,
Cuando estoy haciendo una presentación donde la historia no ha terminado todavía, hago un segundo tipo de historia que es una historia para construir con mi audiencia. Y estas son de las más comunes en el mundo de los negocios. Esto es, por ejemplo, cuando estamos mal en la meta de ventas, ¿ok? No llegamos y yo tengo que hacer una presentación. Entonces, ¿cómo estructuro mi historia? Empiezo con el normal. Veníamos bien, vamos a pensar que, voy a contar la historia rápida. Veníamos bien y de repente llegó la pandemia. Fíjense, llegó al problema, ¿cierto? Llegó la pandemia y en la pandemia empezamos a tener ventas caídas porque la gente ya no podía ir a nuestras tiendas físicas y se nos fue definitivamente eso para abajo los negocios. Y entonces empiezo a contar los problemas que tuve gracias al que cambió el mercado. Pero al final, hicimos unos primeros cambios y ahora tenemos una tienda virtual que está empezando a funcionar, pero que todavía no llegamos a las ventas que deberíamos llegar. Entonces ahí estoy mostrando la luz al final del túnel, o sea, estoy mostrando que algo se puede hacer para mejorar, pero seguimos por debajo de las metas de ventas. Y yo, como el storyteller, no tengo la solución. Ni llegué a esa reunión a decir, hagamos tal cosa porque esa es la solución. No, no lo sé, pero sí sé que hay algo que hacer. Entonces aquí paro la historia, antes de la solución. Y les digo, bueno, necesitamos llegar a tener las ventas iguales o antes de la pandemia. Ese es el reto, ese es el nuevo normal. ¿Qué queremos? Y los invito a que lo construyamos juntos. Entonces, gran parte de las historias en el mundo de los negocios no terminan con la solución, sino que la solución se construye con el grupo, porque a veces la historia no ha terminado. Y este es el tipo de historias que se cuentan cuando ya no se cuentan ilustrando normalmente una historia personal, sino la historia que cuento es la historia del problema mío que comparto con mi audiencia. Es lo que estamos viviendo juntos. Es que el buque en donde venía la materia prima se estropeó y está en Dubái y ahora se nos va a parar la planta en 5 días si no hacemos algo. Cuento la historia del buque, cuento todo lo que sucedió, cuento cuál fue el problema, pero no lo soluciono porque lo soluciono con el equipo. Entonces, 2 tipos distintos de historias y hay que saberlas contar ambas, pero ambas tienen la misma estructura. ¿Dudas? ¿No fui claro en esta explicación? Porque es súper importante aquí. Ok. Listo. Entonces, este es el demo de storytelling en el mundo de los negocios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el demo y el verdadero storytelling? Ustedes me dirán, ¿esto es lo que enseñan en el curso? Y la respuesta es sí. Esto es lo que enseñamos, pero, a ver, aquí voy a compartir para no taparles. Pero les quiero contar cómo es el curso completo. Empiezan los participantes contando su primera historia. Lo primero que hacen es que se graban y cuentan una primera historia y luego se ven y reciben retroalimentación sobre qué tan buenos storytellers están siendo y ellos mismos se autoevalúan. Es como para tener un punto cero de partida. Luego hablamos lo que ustedes ya vieron de por qué usar historias y por qué es importante usarlas. Y luego, cómo crear historias, que es lo que también ustedes vieron. Solamente que se hace un ejercicio que ustedes ya no hicieron, que no alcanzamos a hacer, y es, van a ustedes a contar un día en la vida suya. Entonces, por ejemplo, Carlos nos contaría, ya en el curso real, prepararía una historia de cómo es un día en la vida de un broker de seguros, de un agente de seguros súper exitoso. O alguno de otros de ustedes, Sandra, nos podría contar cómo es ser gerente de recursos humanos o gerente de capacitación de una empresa. Y entonces crean ya la historia y la hacen en la vida real. Y luego hacemos unos ejercicios de historias improvisadas para que se empiece a generar esto de que las historias fluyen rápidamente. Luego entramos a un tema de cuándo contar historias, en dónde caben las historias y en dónde no caben, cuándo se pueden utilizar y cómo se pueden utilizar en diferentes ámbitos de negocio. Luego enseñamos a cómo contar historias. Y aquí ya lo que se practica no es cuál es la historia ni el contenido, sino se practica cómo se cuenta, la gesticulación. Les enseñamos las diferentes cosas que hay de personajes y les enseñamos tips pasamos algunos videos de gente que sabe contar muy bien historias y buscamos los tips y los aprendizajes que hay ahí.
Y luego hablamos de cómo contar historias con datos, cómo uno no vuelve a presentar una diapositiva con números que no tenga una historia. Y enseñamos a transformar las diapositivas en historias, en mini historias. Y les enseñamos el truco. Ustedes se han dado cuenta de que yo a medida que he ido pasando el PowerPoint, como que la historia se va contando y los personajes se van transformando. Eso se hace facilísimo en PowerPoint y entonces en el curso les enseñamos y hacemos un ejercicio para que aprendan a contar historias a través del PowerPoint y que los personajes se vayan moviendo a través de la historia. Y finalmente cerramos con poniendo todo junto, es practicando la historia. Entonces ahora ya la practican completa, o sea, de lo que aprendieron a cómo crearla, a realmente a enseñarla, ya tiene una presentación final. ¿Vale? Entonces básicamente ese es el curso completo. Y por supuesto que para hacerlo así de bueno, de gordo y de grande, pues nos gastamos en presencial, le invertimos 16 horas, son 2 días completos, porque casi que lo que yo les enseñé hoy, ustedes lo buscan en Google y lo encuentran. Espero que haya sido más divertido que investigarlo en Google. Pero la gracia para aprender a contar historias es hacerlo. Y por eso lo que hacemos en nuestros cursos es transformar a las personas para que realmente lo hagan. Cuando lo hacemos en formato virtual, ya 16 es demasiado exigente para el grupo, entonces cortamos algunos temas y nos vamos a 11 horas. Entonces quería contarles esto para que no se lleven la idea de que esto es lo que contratarían en el caso de que algún día estén interesados, sino esto es una prueba para que se den cuenta del contenido, pero que el curso realmente es una cosa que implementa muchísimo más allá. Y como ya nos tenemos que ir, lo último que les voy a pedir, lo único, no les voy a pedir que llenen evaluación, no les voy a nada, los voy a dejar irse fácilmente. Lo único que quisiera es dejarles un mensaje, y es, ¿cuál es el código? No, antes, el mensaje va después del código. ¿Me pueden ayudar a decir el código porque se me trabó otra vez? ¿Quién lo sabe? ¿De memoria? G-A-F. G-A-F, perdón. A. 3. F de foca, luego. 3P. 3 perros. H. Le echan un huevo. 8Z. Y se convierte en una bola que cae en un zapato. Zapato, ya está. Bueno, por eso las historias son interesantes. Lo último que les quiero pedir es si nos cuentan su historia. Con esto quiero cerrar y es decirles, me encantó verlos, a la mayoría de a muchos de ustedes ya los conozco, muchos otros sé que están apenas evaluándonos y empezando a conocernos. Nos encantaría que nos reuniéramos a tomar un cafecito conmigo o con alguno de los country managers, dependiendo de ustedes donde se encuentren. Pero si escanean este código QR, llenan un formulario donde dicen, quiero contarles, y lo que quiero que me cuenten no es si están interesados o no en tomar storytelling. Eso no es lo importante. Tenemos un montón de módulos que ustedes saben que tenemos. Nos encantaría saber, volver a conectar, saber en qué están este último semestre que queda del año, los últimos meses del año, cuáles son sus prioridades, qué problemas tienen. Queremos entender su mundo, sus problemas. Queremos saber qué prioridades tienen para el próximo año, porque eso nos ayuda a hacer mejor equipo en el futuro con ustedes. Es un cafecito sin ánimo comercial, es un cafecito para conectarnos, pero sí queremos aprovechar que ya que me aguantaron 2 horas completas con mis historias, pudiéramos terminar esto con un cafecito, con el country manager que les corresponda dependiendo del lugar. Este ha sido grabado, este demo, así que si alguien de su organización lo quisiera ver, lo vamos a subir, les vamos a mandarla, de hecho va para allá.